Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. What did you steal? Secrets. Disclosure Day is Steven Spielberg's best film in 20 years. Are they people? No. Are they human? Oh my God. Spielberg does this better than anybody in history. I can see them. They're coming. Disclosure Day. Rated PG-13. Some material may be inappropriate for children under 13. In theaters Friday. Get tickets now. Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Amigos, les doy la bienvenida a otro episodio más de Leyendas y Relatos de México. Esta noche les traigo un episodio del norte, del estado de Baja California Sur, así que espero y lo disfruten. En La Paz, Baja California Sur, hay barrios que todavía conservan algo del silencio antiguo de la ciudad. Ese silencio que llega por la noche cuando el viento del mar baja por las calles y trae consigo olor a sal, humedad y recuerdos que parecen venir desde otra época. Uno de esos lugares es el Manglito, un barrio viejo de pescadores, de familias que crecieron cerca de la bahía, de casas sencillas, de callejones tranquilos y noches en las que el sonido del mar podía escucharse como una respiración lejana. Allí, entre historias de lanchas, hombres que salían de madrugada a trabajar y mujeres que esperaban mirando hacia el agua, comenzó a contarse una leyenda que muchos todavía recuerdan con inquietud: la leyenda de la Taconuda. Dicen que hace muchos años vivió en el Manglito una mujer de belleza serena y porte elegante. Una de esas mujeres que no necesitaban hablar demasiado para llamar la atención cuando pasaban por la calle. No era rica, pero siempre vestía con cuidado. Su cabello iba bien peinado, su ropa limpia y sus zapatos eran lo que más la distinguía. Unos tacones que sonaban con claridad sobre el suelo cuando caminaba por el barrio. Quienes la conocieron aseguraban que aquel taconeo podía reconocerse desde lejos, no porque fuera escandaloso, sino porque tenía una cadencia muy particular, firme, pausada, era casi musical, como si cada paso hubiera sido dado con la seguridad de alguien que sabe a dónde va. La mujer estaba enamorada de un hombre de mar. Algunos decían que era pescador, otros aseguraban que trabajaba en embarcaciones que salían por temporadas más largas. Como ocurre con muchas leyendas, el oficio exacto se fue perdiendo con los años, pero lo que nunca cambió fue el centro de la historia. Él salió un día hacia el mar y prometió volver. Ella lo creyó. Lo esperó durante días, luego semanas, meses. Cada tarde caminaba hacia la orilla o se quedaba mirando en dirección a la bahía, escuchando las noticias de los hombres que regresaban con sus redes, preguntando si alguien había visto la embarcación, si alguien tenía alguna noticia, si el mar había devuelto algún rastro, pero nadie supo darle una respuesta.
Con el tiempo, la espera comenzó a transformarla. Los vecinos decían que seguía arreglándose como si fuera a recibirlo esa misma noche, que se ponía sus mejores zapatos y caminaba por las calles del Manglito cuando el calor del día ya se había ido. Algunos la veían avanzar sola cerca de la costa, con la mirada perdida, como si entre el sonido del viento pudiera distinguir una voz que los demás no escuchaban. Otros aseguraban que hablaba con alguien invisible, que a veces sonreía mirando hacia la oscuridad del mar y que otras veces lloraba sin hacer ruido, parada en una esquina, con los tacones hundiéndose apenas en el polvo. La gente empezó a compadecerla primero y a evitarla después, no por maldad sino por ese temor que provocan las personas cuando el dolor las deja atrapadas en una sola idea. Ella dejó de visitar a sus conocidos, dejó de responder cuando la llamaban y siguió caminando de noche, siempre con los mismos pasos, siempre con ese taconeo que anunciaba su presencia antes de que alguien pudiera verla, hasta que una noche dejó de aparecer. Nadie se puso de acuerdo sobre lo que ocurrió. Unos dijeron que enfermó de tristeza, otros que caminó hacia la orilla y se metió en el agua como si por fin hubiera visto regresar a su amado. Hubo quien juró que la encontraron muerta en su casa, vestida como para salir, con los zapatos puestos y la mirada fija hacia la puerta. Pero en las leyendas la muerte rara vez es el final, a veces solo cambia la forma en que alguien vuelve a caminar entre los vivos. Poco tiempo después comenzaron a escucharse los tacones. Al principio nadie quiso decirlo en voz alta. En los barrios pequeños la gente conoce los sonidos de su propia calle y sabe distinguir entre un vecino que regresa tarde, un perro ladrando entre las sombras o una rama golpeando contra una ventana. Pero aquello era distinto. El taconeo aparecía cuando la noche estaba demasiado quieta, cuando ya no quedaban pasos humanos en las banquetas y las casas se habían cerrado por completo. Sonaba al fondo de la calle, lento, constante, acercándose con la misma cadencia que todos recordaban. Tac, tac, tac. No era un sonido apresurado ni perdido. Era el caminar de una mujer que conocía el barrio y que no tenía prisa por llegar a ninguna parte, porque quizá llevaba años recorriendo los mismos lugares. Algunos vecinos se asomaban por las ventanas apenas lo suficiente para mirar sin ser vistos, y decían haber distinguido una silueta femenina cruzando bajo la luz débil de algún farol, siempre vestida con elegancia antigua, siempre... Zootopia 2 has come home to Disney Plus. Let's go! Get ready for a new case. We're gonna crack this case and prove we're the greatest partners of all time! New friends. You are... Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. You're clearly working at Zootopia 2, now available on Disney Plus, rated PG. Precaminando sola, siempre avanzando hacia la bahía o regresando desde ella. Lo extraño era que cuando alguien se atrevía a salir para verla, el sonido se detenía de golpe y la calle quedaba completamente vacía. Fue así que nació el miedo a la taconuda. No era una aparición violenta, no golpeaba puertas ni perseguía a nadie con gritos. Su presencia era más lenta y por eso mismo más inquietante. Se anunciaba con los pasos, dejaba que la escucharan, permitía que todos imaginaran su figura antes de verla, y en un lugar donde la noche podía hacer que el mar sonara más cerca de lo que estaba, aquel taconeo empezó a sentirse como una advertencia. La gente vieja del Manglito decía que no debían seguirse a una mujer que caminara sola después de la medianoche, especialmente si sus tacones sonaban sobre calles donde no había nadie. Algunos hombres jóvenes, movidos por la curiosidad o por la burla,
aseguraron que la seguirían si algún día la escuchaban. Decían que no podía ser más que una vecina trasnochada, una historia inventada para espantar a los borrachos o a los niños, o simplemente una superstición del barrio. Pero casi siempre son los incrédulos quienes terminan dándole vida a las leyendas. Se cuenta que uno de ellos, una noche después de beber con los amigos, escuchó el taconeo mientras caminaba de regreso a su casa. Al principio pensó que venía detrás de él. Luego notó que sonaba delante, en una calle perpendicular, como si alguien hubiera doblado apenas unos segundos antes. El muchacho se detuvo. El sonido continuó. No era fuerte, pero el silencio de la madrugada parecía llenar toda la calle. Recordó las bromas que había hecho sobre la taconuda y sonrió, quizá más por orgullo que por valentía. Después de eso, el sonido siguió. Al doblar la esquina, alcanzó a ver a una mujer caminando de espaldas. Llevaba un vestido oscuro, el cabello recogido y una postura tan recta que parecía no sentir el cansancio de la hora. Sus tacones golpeaban el suelo con esa cadencia perfecta que el barrio conocía demasiado bien. El joven le habló. Ella no le respondió. Caminó un poco más rápido para alcanzarla, pero la mujer mantuvo siempre la misma distancia, ni demasiado lejos ni lo bastante cerca para tocarla. Cada vez que él aceleraba, ella parecía avanzar sin esfuerzo, como si el espacio entre ambos no dependiera de sus pasos. El camino empezó a parecerle algo extraño. Las calles del Manglito que conocía desde niño se volvieron más silenciosas. Las casas parecían oscuras de una manera diferente, como si nadie hubiera vivido nunca allí. El olor a sal se hizo más intenso, aunque todavía no estaban tan cerca del agua. El muchacho quiso convencerse de que seguía en el mismo barrio, de que todo era efecto del alcohol y de la madrugada, pero el taconeo continuaba frente a él, con una claridad casi imposible. Entonces la mujer habló sin voltear. Le preguntó si había visto volver a un hombre del mar. La voz era suave, pero sonaba lejana, como si llegara desde una habitación cerrada o desde bajo el agua. El joven no supo qué contestar. Intentó reírse, pero la risa no le salió. La mujer volvió a preguntarle lo mismo sin cambiar el tono, sin detenerse, y entonces él lo entendió. Entendió que no lo estaba interrogando por curiosidad, le hablaba como si él debiera saber la respuesta, como si de algún modo lo confundiera con alguien que no regresó. Cuando quiso dejar de seguirla, ya no supo por dónde volver. La calle parecía alargarse hacia la oscuridad. La bahía sonaba muy cerca, demasiado cerca, y entre el taconeo empezó a escuchar otro ruido, un golpe lento de agua contra la madera, como si una embarcación invisible se meciera junto a ellos. El viento le trajo un olor a redes húmedas, a pescado viejo, a madera salada. La mujer se detuvo finalmente bajo un farol apagado y él también se detuvo sin atreverse a acercarse más. Ella giró apenas la cabeza. No le mostró el rostro completo, solo una parte, lo suficiente para que el joven viera una mejilla pálida, un ojo hundido y una expresión que no era de enojo sino de espera, una espera tan larga que ya no parecía humana. Luego le dijo que la acompañara hasta donde el mar devuelve a los que se lleva. El muchacho corrió. No supo cuánto tiempo corrió ni por qué calles pasó. Solo recordaba el taconeo detrás de él, imposible y tranquilo, sin aumentar el ritmo, como si la taconuda supiera que no necesitaba alcanzarlo para dejarle el miedo encima. Cuando por fin llegó a su casa,
golpeó la puerta hasta despertar a todos. Tenía la ropa húmeda, los zapatos llenos de arena y la cara blanca como si hubiera visto algo que la mente no podía acomodar. Durante días no quiso hablar. Cuando al fin contó lo ocurrido, juró que la mujer no caminaba hacia el mar, sino que el mar parecía caminar con ella. Desde entonces la leyenda se volvió más fuerte. Ya no era solo el alma triste de una mujer esperando a un hombre perdido. Era una presencia capaz de llevarse a quien se atreviera a seguir sus pasos. Algunos decían que no hacía daño a cualquiera, solo a los hombres que caminaban solos y se burlaban de su pena. Otros aseguraban que buscaba reemplazar al amado que nunca volvió, y que por eso llamaba a los trasnochadores con el sonido de sus tacones, guiándolos poco a poco hacia calles donde el barrio parecía desvanecerse, y el mar se escuchaba, aún cuando no debía escucharse. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.